Vamos a comenzar trazando una línea horizontal que tenga la mitad de nuestro contorno de cadera. Buscamos la mitad y escuadramos una línea vertical. De la mitad hacia la derecha vamos a entrar un cuarto del contorno de nuestra cadera dividido en 1.25. Y en la vertical vamos a bajar un cuarto del contorno de nuestra cadera dividido en 1.19. Y formamos un cuadro base aplicando esas mismas medidas en sus líneas paralelas. Extendemos la línea horizontal inferior para hacer nuestro tiro y allí vamos a sacar la medida del tiro, que es la décima parte de la mitad de la cadera dividida 1.25. Vamos a subir 3 centímetros y formamos un cuadro base que llegue allí hasta la medida del tiro. En la parte superior vamos a entrar 3 centímetros y vamos a unirlos con una diagonal a nuestro cuadro base inferior. En la esquina que nos queda allí vamos a formar el tiro con una semicurva suave. En el tiro, en la parte inferior vamos a entrar 1 centímetro y lo unimos al tiro en la parte superior para formar nuestra entrepierna. Y nos queda listo nuestro molde delantero. Ahora vamos a continuar con nuestro lado posterior. Para hacer el posterior vamos a calcar el molde delantero hacia el lado contrario. Ahora vamos a marcar de nuevo lo mismo que marcamos en el tiro delantero. En ese punto escuadramos una línea y subimos 3 centímetros, los cuales vamos a unir a nuestro tiro que habíamos calcado del delantero. Ahora vamos a entrar de nuevo 1 centímetro en la parte inferior de nuestro tiro posterior para formar la entrepierna. Debemos de tener en cuenta que cuando calcamos el molde delantero hacia el lado posterior lo debemos de calcar sin entrar ese centímetro. Y rediseñamos la curva de nuestro tiro posterior para que nos quede una línea continua. Y nos queda listo nuestro molde posterior. Ahorita vamos a formar nuestras entrepiernas. Para ello, desde la línea baja de nuestros tiros vamos a subir 1 centímetro en delantero y posterior y los vamos a llevar a donde termina la curva de nuestros tiros, como formando una media luna. Calcamos ambas piezas y las recortamos. Una vez las hayamos calcado, las vamos a unir por el lado de la entrepierna y las vamos a rediseñar quitándole un poco los picos en la parte superior con una línea recta. Y en la parte inferior rediseñamos para que quede una curva continua. Ahora la vamos a recortar doblándola por la línea recta para que nos salga centro doble. Así obtendremos completa la pieza de nuestra entrepierna. Y procedemos a recortar nuestro cachetero. A continuación les voy a dar un tip para las mujeres de pierna delgada.
Si tienen la pierna muy delgada, pueden hacer una pinza en la parte inferior de 1 a 2 centímetros hacia cada lado de la línea del centro y lo van a unir a la cintura. Cerrarían su pinza pero como pueden observar se deformaría la línea de nuestra cintura y de la pierna. Entonces en este caso deberíamos de rediseñar nuestras líneas uniendo otra vez las esquinas con una recta. Entonces uniríamos la parte superior y eliminaríamos el restante. Y en la parte inferior, como este rediseño se debe hacer antes de haber cortado nuestro cachetero, se supone debemos tener papel para rediseñar la línea inferior. Bueno, pero como este no es el caso, vamos a dejar el cachetero tal como está. Bueno, vamos a continuar con el molde de nuestro bralette. Para ello vamos a calcar nuestro básico de blusa con pinza hasta la cintura con su pinza de cintura y su línea del punto de busto. Vamos a bajar desde el punto de busto la altura del imperio o la altura del radio de busto. También en un comentario abajo les voy a dejar enlaces a la tabla de medidas para que obtengan esta medida según cada talla. Vamos a escuadrar una línea a la altura de ese punto. En el lado derecho, a partir de nuestra pinza, sacamos 2 centímetros y en el lado izquierdo, a partir de la línea de pinza, sacamos 1 centímetro. Unimos con una semicurva al punto de busto. De punto de busto debemos de bajar 2 centímetros para que no nos vaya a quedar como en pico allí. Luego, desde el punto de nuestro busto vamos a subir la altura del radio de mama o la altura de straple que está en la tabla de medidas. Esta medida la subiremos en ambas líneas que se dirigen hacia el hombro. En el corte del lado izquierdo vamos a entrar 1 centímetro y en el corte del lado derecho vamos a entrar 2.5 centímetros. Los cuales uniremos al punto de busto en una semicurva. Vamos a conectar estos dos puntos a nuestro centro hombro y suavizamos el pico del corte del lado derecho. Desde nuestro punto de busto vamos a subir y marcar 12 centímetros. Ahora uniremos con una semicurva el imperio a los 12 centímetros en el corte número 1. En la parte centro intentamos llevar 3 centímetros en forma recta. Y el corte del lado de la sisa lo vamos a unir a la altura del imperio en costado. Esto es para que nos cubra bastante allí. Si ustedes quieren pueden llevar la línea un poco antes de llegar al costado. Vamos a hacer una pinza o asentamiento para que la copa tome la forma curva de nuestro busto. Vamos a subir desde el imperio 2.5 centímetros a cada lado. Y los vamos a unir con una semicurva a la pinza. Marcamos escote y lado de sisa o costado para no ir a confundir los cortes más adelante. Lado izquierdo será nuestro corte número 1 y lado derecho será nuestro corte de copa número 2. Cada corte lo vamos a sacar en 2 por talla en tela de lucir y si queremos forrar pues los vamos a sacar en tela de forro.
Una vez recortados, así se deben de ver nuestros dos moldecitos. Ahora vamos a continuar haciendo la pieza de nuestro posterior. Para ello vamos a calcar nuestro molde posterior hasta la cintura y vamos a tomar la medida de nuestro costado delantero hasta el imperio y vamos a trasladar esa medida a nuestro costado posterior. Escuadramos hacia el centro ese punto y desde el escote vamos a bajar 12 centímetros. La línea que hicimos en el imperio la vamos a dividir en 3 partes y desde el centro de espalda vamos a entrar una tercera parte más 2 y vamos a unir ese punto a la medida que bajamos en escote con una línea recta. Vamos a marcar cuál es nuestro centro de espalda para no confundir el corte después y cuál es el lado donde debe ir el resorte. Vamos a sacar esta pieza en 2 por talla en tela de lucir. Si quiero puedo recortar el triángulo así como viene en punta, o si queremos que nos quede como con menos pico podemos sacar entrar un centímetro en la parte superior y unirla de nuevo a la parte inferior. Bueno, y estas son todas las piezas que vamos a usar para la confección de este conjunto, aunque en esta parte olvidé ponerles la pieza del triángulo posterior. A continuación les voy a mostrar los materiales que yo voy a usar para este proyecto. Voy a usar un encaje elástico que tenga un ancho de 18 a 25 centímetros. Esa es la tira que voy a poner en el imperio o el bajo busto. Es un resorte aproximadamente de 3 centímetros elástico. Tira para cargadera. Cinta en satín para los moños, un trozo de franela de algodón para la entrepierna, un par de ochos para nuestra cargadera y una argolla para nuestra pieza posterior. Ustedes pueden usar para su cachetero un encaje del ancho de su molde, pero si no encuentran ese ancho sino uno más delgado no hay problema, simplemente les va a quedar un poco más descaderado. Vamos a ubicar nuestro molde sobre el encaje para ver qué ancho nos consume y doblar por allí. Vamos a procurar que las moritas nos queden empatadas, las de abajo con las de arriba. Ubicamos la pierna de nuestro cachetero con la parte interna de las moritas y fijamos con alfileres para proceder a cortar. Vamos a tomar el lado del escote y lo vamos a alinear con el lado de las moritas. No importa que este sea curvo porque como el encaje es elástico, nosotros vamos a correr un poco la tela para que coja la curva. Y en el corte número 2 lo vamos a alinear con las moras en el lado de la sisa o costado. Una vez ubicado, que ya vemos qué cantidad se nos lleva, vamos a doblar por allí y vamos a proceder a alinear nuestras moritas como hicimos con el cachetero. Para este bralet vamos a dar costura en la línea de pinza de pezón y en la parte del imperio o bajo busto de 7 milímetros.
La pieza de nuestro posterior la vamos a sacar 2 por talla y vamos a dejar costura en el lado del centro y los laterales hacia el lado de las moritas. Vamos a comenzar cosiendo los tiros de nuestro cachetero con la máquina over, y si no tenemos over le pasamos un zigzag pequeño por ahí de 2.5 de largo en la máquina familiar. Ahora abrimos y alineamos muy bien las costuras de nuestra entrepierna para pasarle costura también allí. Ahora procedemos a unir los cortes de nuestras copas por el lado del pezón. Yo voy a poner la parte más curva para la parte de encima para controlarla un poco mejor. En este caso ustedes ven que estoy usando alfileres porque tengo mi over sin cuchilla. Si tienen cuchilla no deben hacer esto. Aquí pueden usar una puntada recta, zigzag u over, no hay ningún problema, con cualquiera de las tres está bien. Vamos a proceder a sellar todas las costuras de los extremos de nuestro cachetero. Para ello escondemos el hilo debajo de la pestaña y vamos a pasar un pespunte pequeñito en la parte del borde y cortico. Ahora vamos a fijar la pieza de la entrepierna, pues para ello debemos tener muy bien marcado qué lado es el que va hacia nuestro delantero, y vamos a centrar y a fijar por todo el contorno con un zigzag pequeño y de 2.5 de largo. Vamos a unir por el centro la pieza de nuestro posterior y le vamos a pasar un pespunte con puntada recta. Y a nuestras copas también les vamos a pasar un pespunte para fijar la pestaña de costura. Vamos a doblar 1 centímetro la punta superior de nuestras copas y vamos a ponerle elástico en el lado del escote usando el mismo material de la cargadera de brasier. Lo hacemos estirando desde la mitad de la planchuela hacia abajo medio centímetro a medida que vamos cosiendo. En este punto podemos usar un zigzag mediano de largo y de ancho o puntada de 3 pasos. Cortamos 2 tirantes para nuestras cargaderas con las medidas que dejo a continuación. Y vamos a fijar en la sisa utilizando la misma técnica con que lo fijamos en el escote. Cuando lleguemos a la punta superior vamos a hacer un buen remate allí. Para fijar el elástico en la sisa del lado contrario, vamos a medir qué cantidad de elástico consumimos, ya que en el lado contrario de la copa debemos empezar a pegar este tirante desde la punta superior. Fijamos en nuestra punta superior
y pegamos con la misma técnica. En la pieza de nuestro posterior también vamos a poner elástico con el mismo material de cargadera, pero esta vez lo vamos a estirar muy levemente ya que no necesitamos que se nos recoja. Ponemos nuestra argolla, doblamos, medimos, cortamos y terminamos de coser. Ahora procedemos a pegar el otro lado. Para ello vamos a empezar desde el lado contrario. Introducimos el tirante en nuestra argolla, fijamos con un alfiler y empezamos a coser. Ahora continuamos con la tira de imperio o bajo busto. Van a cortarla con las medidas que les dejo a continuación. Vamos a buscar la mitad y vamos a empezar a pegar nuestra copa desde el centro escote hacia el lateral, montándolo 1 centímetro o 6 milímetros según la costura que hayan dejado. Vamos a estirar desde la mitad de la planchuela medio centímetro a medida que vamos cosiendo y lo podemos fijar con zigzag mediano de largo y de ancho o puntada de 3 pasos. Para fijar la copa del otro lado vamos a tomar los 2 extremos de nuestra tira y vamos a medir hasta qué punto llegó la primera copa que pegamos. Fijamos allí nuestra copa del lado contrario en el costado y empezamos a coser desde ese punto hacia nuestro escote centro con la misma puntada y la misma técnica. Si queremos que nuestro escote quede un poco más cerrado y también como un elemento decorativo, voy a poner un trozo del elástico de cargadera 1 o 2 centímetros más arriba de mi centro escote y los voy a fijar con una puntadita recta rematando muy bien. Vamos a enfrentar nuestra tira de contorno en los extremos, derecho con derecho, y vamos a pasar una puntada recta al ancho del pie de la máquina. Luego abrimos nuestra costura y vamos a pasar un zigzag pequeño en 1.5 de largo. Esto es para fijar nuestras pestañas y que nos quede bien planito allí, además de que nos va a ayudar a reforzar la costura. Luego recortamos los sobrantes de nuestra pestaña bien al ras de la costura. Ahora continuamos pegando la pieza de nuestro posterior. Vamos a alinearla muy bien en el centro y la vamos a pegar de igual manera que pegamos las copas en la parte del frente. La única diferencia va a ser que aquí no vamos a estirar el resorte. Bueno, y a continuación vamos a preparar la tira de nuestra cargadera. Vamos a traerla derechita como viene y la vamos a introducir por uno de los orificios del 8. La pasamos por encima y la metemos por el siguiente orificio.
y vamos a dejar una orejita fuera para que nos permita ahora introducirla de nuevo. Nos aseguramos de que venga bien derecha la parte posterior y que nuestra tira venga bien derechita y la vamos a pasar por encima de nuestra argolla, de modo que queden en contacto revés con revés de nuestra tira. Lo introducimos de nuevo por el orificio del 8 que da hacia el lado de la copa, alamos y de nuevo lo introducimos por el orificio que ahora está mirando hacia el lado de nuestro posterior. Dejamos una pestaña aproximadamente de 2 centímetros y pasamos un zigzag pequeño de 1.5 de largo. Podemos pasarlo 2 veces para que nos quede bien reforzado allí. Cortamos el excedente de la pestaña bien al ras de la costura. A continuación vamos a hacer unos moñitos decorativos para nuestro bralet y nuestro cachetero. Pues los voy a dejar aquí con la imagen que vale más que 1000 palabras de cómo los elaboré. Vamos a hacer varios moños y los vamos a fijar en centro escote y en la unión de nuestro tirante con la copa, con un zigzag mediano de ancho y en 0 de largo. Y este último paso es opcional. Si ustedes quieren, pueden comprar unas piedritas que traen adhesivo por detrás y con una pistola especial que venden para pegar estas piedras la van a presionar 20 segundos hasta que se fije en el punto deseado. Si no tienen esta pistola, la pueden pegar con la plancha poniendo un trapito de algodón y encima la plancha por 20 segundos.